Hola, bienvenidos a Natural Fitness TV. Hoy vamos a concluir esta serie de macronutrientes con las proteínas. Sí. Las proteínas son quizás las estructuras más complejas del planeta Tierra. Son vitales para la función de nuestro cuerpo y no solo nuestro cuerpo, cualquier ser vivo, desde una bacteria hasta una ballena azul. Las proteínas son las que hacen la mayor cantidad de trabajo dentro de las células y son requeridas para la estructura y la regulación de tejidos y órganos. En nuestro cuerpo podemos encontrar más de 100.000 clases de proteínas y todas estas están conformadas por los mismos ingredientes, 20 aminoácidos. Los aminoácidos, además de contener carbono, hidrógeno y oxígeno, también tienen nitrógeno. Esto es importante ya que el nitrógeno es bastante abundante. Por ejemplo, el aire que respiramos tiene 80% de nitrógeno, pero nosotros simplemente no podemos coger ese nitrógeno y absorberlo, tenemos que consumirlo a través de la dieta. Como mencionamos anteriormente, las proteínas están conformadas por 20 aminoácidos. La síntesis de proteína no ocurre a no ser de que los 20 aminoácidos estén. Esto es importante ya que 11 de los aminoácidos no son esenciales, lo que significa que nuestro cuerpo los puede manufacturar. Y los otros 9 sí tienen que ser ingeridos a través de la dieta. Todos los productos derivados de los animales contienen los 9 aminoácidos esenciales. Esta es la forma más sencilla de asegurarnos que estamos consumiendo proteínas completas. Por otro lado, si sigues una dieta vegetariana o vegana, tienes que saber qué alimentos combinar, ya que la proteína que conseguimos de fuente vegetal no tiene el perfil de aminoácidos completo. Entonces aquí es cuando pones a prueba tu conocimiento nutricional. Por ejemplo, unos super combos que puedes hacer, muy conocidos, es arroz y frijoles, pan más mantequilla de maní, lentejas y nueces. Como regla general, puedes combinar cereales con legumbres. Cereales es arroz, pasta y legumbres es frijoles, lentejas, garbanzos, etc. Cabe resaltar que no tienes que consumir estos alimentos en una misma comida. Con tal de que al final del día tengas el perfil de aminoácidos completo, es suficiente. También podemos encontrar alimentos vegetales, 2 alimentos vegetales que conozco que tienen todo el perfil de aminoácidos. Ese es la quinoa y el frijol de soya. Hoy aprendiste que las proteínas están conformadas por aminoácidos, 9 de los cuales nuestro cuerpo no puede manufacturar por sí mismo. También aprendimos que los alimentos de origen animal tienen todos los 9 aminoácidos esenciales. Y aprendiste también cómo combinar alimentos de origen vegetal para hacer proteínas completas. Y finalmente, 1 gramo de proteína es equivalente a 4 calorías. Bueno, de esta manera concluimos la serie de macronutrientes. Sé que es bastante información, así que repite los videos tantas veces como sea necesario. Considero que esta información nutricional debería ser de cultura general. Así como sabes qué tipo de combustible darle a tu carro, es lo mismo con tu cuerpo. Tienes que saber qué tipo de energía le das a él para que funcione óptimamente. Recuerda suscribirte al canal y compartir con todos tus amigos y nos vemos en el siguiente Natural Fitness TV.